El agua para los güeyes y el pulque para los reyes, puro o curado. Esta bebida de dioses encanta a jóvenes y adultos, aunque muchos se resistan, una vez probando, quieren más. Pero, ¿te has preguntado cuál es la historia del pulque y dónde surge? Aquí te va algo de la historia del pulque. Comencemos por, ¿qué es el pulque? El pulque, tlachicotón, octili o baba de oso, es una bebida alcohólica derivada del maguey, específicamente las variedades Agave atrovirens y Agave salmiana, cuyo proceso de obtención es bastante más rústico y tradicional que el empleado para producir mezcal o tequila. Cuando el maguey obsequia al mundo su flor, un tallo largo y grueso coronado con pétalos rojos o blancos, el corazón del maguey, dicho tallo son cortados dejando un hueco donde se acumula la salvia destinada a la flor. Ese líquido transparente y dulce se llama aguamiel. Al fermentarse el aguamiel adquiere una consistencia espesa y blanquecina, el pulque. Pulque, bebida de los dioses. Mucha gente piensa que los bebedores de pulque pertenecen a los más bajos fondos de la sociedad, pero lo cierto es que hace varios cientos de años, cuando ni el mezcal ni el tequila coloreaban las gargantas mexicanas, el pulque era una bebida reservada para las clases altas de la antigua sociedad azteca. Asociado a las prácticas religiosas, el pulque era vínculo predilecto de tlatoanis y sacerdotes para entrar en comunión con los dioses e incluso tenían una diosa propia, Mayahuel, de quien se cuenta que tras un amorío con Quetzalcóatl fue castigada por su abuela con la muerte. De sus huesos enterrados por el mismísimo Quetzalcóatl surgió el primer maguey. Pero el pulque, como muchos otros elementos de la religiosidad azteca, fue satanizado durante la conquista, considerándolo bebida endemoniada por causar embriaguez y estados alterados de conciencia. Poco a poco fue marginado, sobreviviendo a la sombra de otros licores y siendo consumido por las clases bajas del campo y de la ciudad. Ese fue su contexto durante muchos años, convirtiéndolo en símbolo de pobreza y sinónimo de poco refinamiento. Por tal razón, la ingesta de pulque sufrió una segunda persecución durante el gobierno cardenista, que buscaba erradicar el alcoholismo, pero la cerveza, más fácil de producir, tomó su lugar. Desde entonces, el pulque fue considerado una bebida inferior y poco a poco su producción se fue mermando en la historia. A pesar de esto, el pulque no desapareció del todo. En el campo sigue siendo una bebida muy común y muy valorada, pues contiene tantos nutrientes que incluso es considerado un alimento. En la actualidad es difícil encontrar un buen pulque en las ciudades, pero en otras regiones del país, especialmente en Hidalgo y Tlaxcala, existen productores tradicionales que ofrecen este manjar. Precisamente el municipio de Apan es uno de ellos. De ahí viene el título de la canción de Chava Flores, que se encuentra en Hidalgo, una población de 42,000 habitantes, donde anualmente se celebra la Feria del Maguey y la Cebada, donde el pulque es uno de los invitados de honor. La historia de Hidalgo y Tlaxcala como grandes productores de pulque alcanzó su máximo esplendor a finales del siglo XIX y principios del XX, gracias a la creación de la compañía emprendedora de pulque, propiedad de Ignacio Torres Adalid, uno de los más importantes empresarios del Porfiriato, conocido entonces como el Rey del Pulque. Torres Adalid y su compañía tuvieron 3 trincheras fundamentales: Apan en Hidalgo, San Antonio Ometuxco en Estado de México y el Rancho San Bartolomé del Monte en Tlaxcala. Cuando la Revolución Mexicana estalló, los fértiles campos pulqueros de Torres Adalid se convirtieron en campos de batalla y el empresario huyó a Cuba, donde murió sin que nadie diera continuidad a su legado. Afortunadamente, y desde hace algunos años, el pulque ha ido recuperando parte de su terreno perdido a través de ferias, pulquerías contemporáneas y muestras de bebidas tradicionales. Se le ha hecho justicia a esta bebida otrora sagrada, de la misma forma que al mezcal. El pulque fue rescatado de la marginación y las sombras para otorgarle su justo valor como bebida tradicional mexicana, la única que conserva un método de extracción intacto desde hace más de 2500 años. ¿Sabías que la palabra pulque no es de origen náhuatl,
sino de un vocablo de las islas del Atlántico que significa podrido y que fue usado por los españoles como peyorativo para el octili, nombre original del pulque. ¿Qué te pareció la historia de esta milenaria bebida?